Todo en silencio porque voy a hacer un recorrido de uno de los aspectos más importantes que es la investigación. A ver, se dice que todo lo que no podemos medir no lo podemos cambiar. Es tan importante tener esos conocimientos de qué ha salido después de haber aplicado una encuesta para iniciar algunos cambios de esos conocimientos o de práctica que tenemos. Bien, entonces lo hemos llamado como los resultados o los hallazgos estadísticos más importantes que han salido de esta investigación. Bien, la investigación va hacia lo que son los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los educadores, un instrumento creado y validado por los mismos alumnos de cuarto año, todo un proceso de investigación científica en los tres centros que acabamos de escuchar, El Arado, El Espavé y Toribio Lora Puche, centros que hemos tenido algún tipo de vinculación y que todavía mantenemos esos lazos fraternos para apoyar al cuerpo docente. Aplicamos un total de 59 encuestas en esta investigación. La siguiente. Bien, la encuesta fue un instrumento que creamos en 5 bloques de preguntas, muchas preguntas, pero en 5 bloques. Lavado de manos, mascarilla con careta, protocolo de salida y llegada al hogar, soluciones de limpieza y desinfección y finalmente, conocido por todos, el distanciamiento social y el distanciamiento físico. Vamos a mirar paso a paso cuáles fueron los hallazgos que salieron en estos 5 bloques de variables. Lavado de mano, bueno, de tanto que podíamos preguntar, preguntamos solamente 4 variables. Solo 4 variables. Las dos primeras que preguntamos, que son muy interesantes, era el tiempo mínimo que usted debe utilizar para lavarse correctamente las manos y luego la técnica. Por un lado, hemos tenido a bien tener muchísimos resultados muy favorables para lo que son el conocimiento, las actitudes y las prácticas del docente. 20 segundos y más utilizan, 9 de 10 docentes contestaron que utilizan ese tiempo para lavarse las manos. Excelente. Sin embargo, un 8,4% todavía utiliza menos de 20 segundos. En cuanto a la técnica correcta, ¿existe o no se necesita una técnica para que usted se lave correctamente las manos? A nuestro favor, 86,4% dice que sí. Sin embargo, un porcentaje minoritario aún piensa que no interesa si usted sigue un orden, un procedimiento, si sigue una técnica para lavado de manos. Bien, 2 variables más de lavado de manos. Preguntamos a los educadores de estos 3 colegios si pensaban que el gel alcoholado reemplazaba el lavado de manos. Y a nuestro haber, 6 de cada 10 contestaron que no. Sin embargo, hay un porcentaje importante que contestaron que a veces y que en alguna medida sí lo reemplaza. Entonces veremos esto en nuestras capacitaciones, que hoy precisamente se abre con el tema de lavado de manos. Percepción de la importancia. Le preguntamos a un educador, ¿usted cree que la gente le ha dado importancia al lavado de manos? Fíjese que el 40,7% nos contestó que la importancia es poca. Las personas todavía no le están dando la importancia que tiene. Vamos a hablar sobre eso en nuestros temas de capacitación. Entremos al otro bloque de preguntas. Mascarilla con careta. Por ahí sacamos un eslogan interesante, salud pública, de autoría de este semestre. 4 variables indagamos sobre mascarilla con careta. Veamos cuáles son esas variables. Uno, una de las más importantes, le preguntamos cuál era la mascarilla que mejor y más brinda protección cuando usted la tiene puesta. Desde luego, N95, 67,8% contestó ella. Sin embargo, hay porcentajes que veamos y vamos a mirar muy de cerca si el educador y todo el que nos acompaña sabe con claridad qué pasa con una mascarilla desechable o con una mascarilla de tela con filtro. Bien, al momento queríamos otra pregunta. ¿Qué hace usted cuando se retira una mascarilla? Entonces, al retirarse la mascarilla, teníamos 2 opciones. La coloca en una bolsa plástica y luego la descarta, o usted directamente la coloca en el cesto de la basura. Y a nuestro haber, bueno, si bien más de la mitad
la coloca en su bolsita plástica, todavía tenemos un porcentaje muy significativo que la coloca directo en el cesto de la basura. Ya veamos y veremos a medida va pasando los 2 días de capacitación cómo es que esto es un foco, un riesgo verdaderamente para en el tiempo de pandemia. Dato interesante, una de las últimas variables entre mascarilla y careta, le preguntamos cuál es el tiempo que una mascarilla desechable dura. ¿Cuánto tiempo usted la puede tener? Ahí, indudablemente, casi el 60% contestó correctamente 4 horas. Sin embargo, los extremos amarillo y verde, vemos que 20%, 20,3%, algunos dicen que 2 horas y se las retira, otros dicen que hasta 6 horas. Ya veremos cuáles son esos tiempos correctos y por qué. El uso de la mascarilla con careta, dúo de seguridad. Ya se está demostrando, entonces le preguntamos un poco si utilizar ambos protectores faciales, tanto la mascarilla como la careta facial, le produce mayor protección. Están claros en un 80,4% que sí, desde luego que sí. Sin embargo, si usted suma que da igual o no, no es lo mismo, entonces ya estamos hablando de un porcentaje minoritario, pero que tenemos que ampliar esos conocimientos en cuanto a el uso de este dúo de protección. Bien, el otro bloque, protocolo. Ahora tenemos protocolo en esta nueva normalidad, protocolo para salir de nuestras casas, protocolo para llegar a nuestras casas. 4 variables más en este bloque. Veamos los resultados de estas variables. Mire usted, le preguntamos, bueno, al momento que usted sale de su casa, salida, ya usted va a hacer mandados en plena pandemia, entonces 3 aspectos que son importantes en la salida. ¿Usted cree que el uso de accesorios aumenta o es una causa de riesgo? Casi el 90% dijo que no, pero un educador dijo que sí. Y ese sí hay que mirarlo por cómo los accesorios se convierten en un factor de riesgo. El uso de gorra y mascarilla es importante o el cubrirse el cabello es importante. Ahí tenemos los resultados a la vista de ustedes para que vean un poco qué pasa con eso que tenemos que afianzar en esta capacitación. Veamos ahora el protocolo de llegada a casa. 3 aspectos eran interesantes mirar. Y esos 3 aspectos muy bien pensados en esta encuesta, ¿cuáles son esas 3 prácticas que usted hace? Si se cumplen o no se cumplen. Una era dejar los zapatos fuera, otra lavarse las manos y bañarse. Entonces ahí está que el 75%, es decir, un poco 2 tercios, más o menos, es el que cumple las medidas. Hay uno de cada 4 educadores que no cumple esta medida como debe ser en su orden. Ya entramos con soluciones de limpieza y desinfección. 2 variables indagamos. A ver, bueno, 2 variables que todo el mundo ahora estamos usando hasta decir no más. Los primeros semanas de pandemia se acabó el alcohol, el gel alcoholado y no había nada. Entonces, quisimos saber qué tanto conoce el educador con respecto a el alcohol y las concentraciones de alcohol. Le preguntamos cuál alcohol, ¿verdad? ¿Qué solución tiene eficaz y cuál debe ser utilizada? Ahí está la respuesta, casi parejo, todavía no hay mucha claridad entre qué pasa con el 70 y qué pasa con el 95% de alcohol. Vamos a ampliarlo un poco más en esta capacitación y espero que sea muy enriquecedor para ustedes como agentes de cambio y de educación en sus escuelas. Soluciones de uso más frecuente, aquí hay una combinación extraordinaria, la gente ya combinaba de todo, pero le preguntamos 3. ¿Cuáles de esas soluciones usted usa más frecuente? ¿El agua con cloro, el agua con jabón o el agua con bicarbonato? Y ahí están los resultados, ya veremos un poco qué nos dice la literatura en el bicarbonato, si es o no es un agente que puede ser una solución importante en esta pandemia. Distanciamiento social y físico, 3 variables importantes. Ahí tenemos las primeras, a ver, las 2 primeras variables. Queríamos saber qué tanto ha salido el maestro, el educador. El reemplazo, la primera era el reemplazo de mascarilla como reemplazo de distanciamiento físico. Si guardo mis 2 metros de distancia, le preguntamos, ¿usted puede estar sin mascarilla? La respuesta es no, decían en un 96,6%. Sin embargo, creo que un educador nos dijo que sí, vamos a ampliar esto. La educación no solamente es cuando
necesita cambiar, sino también reforzar algunos aspectos. Así que esto es interesante mirarlo. Veamos la próxima, por favor. A esto me refería, distanciamiento social. Fíjese, le preguntamos a los educadores de los tres colegios, 59 educadores. ¿Recibió usted visita o ha realizado usted visitas durante la pandemia? Entonces ahí la mayoría ni ha recibido ni ha visitado en más del 50%. Sin embargo, al momento de indagar sobre familiares y ahora la nueva moda, la moda de la burbuja familiar y todo aquello, entonces vemos que más del 40% está tanto recibiendo como realizando visitas. Vamos a ver cuál es esa nueva normativa y cuáles son los aspectos que tenemos que tener consideración al momento de salir y poner en riesgo o ponernos en riesgo. Wow, ya llega el camino. Profesora Yurina, ya terminé de presentar esto porque al momento en que vamos a iniciar verdaderamente una fuerte capacitación a raíz de los hallazgos que acabo de presentar, ¿verdad? Y vamos a iniciar esa intervención educativa, como lo hemos llamado, todo un recorrido, ¿verdad? Con algunas curvas, bajando la velocidad, subiendo otras, poniéndole un empeño a esa capacitación. Así que espero cualquier pregunta, ya la profesora dirá la metodología en que vamos a atender estas dudas o estas observaciones, pero hasta aquí llega mi intervención. Muchísimas gracias por su atención y espero que la jornada sea enriquecedora para todos. Gracias.